Con esta tercera parte terminamos nuestra charla con la escritora cubano-mexicana Odette Alonso Yodú, voz poética esencial de la llamada generación de los 90 en Cuba y una de las narradoras más importantes de las actuales letras cubanas. Cuba y de pronto salgo y de pronto Caigo. caigo. Bueno, tú has publicado, Odette, creo que casi 20 libros de poesía, entre una y otra y la cosa, ¿ya? Sí. Y entonces yo voy a ser como de abogado del diablo y alguien diría, bueno, Amir, tú que conoces a la narrativa de Odette, que conoces la cuentística de Odette, ¿cómo tú permites que esa muchacha que tiene tanto talento narrativo está perdiendo el tiempo en la poesía que nadie lee y que encima se vende mal? O sea, ¿por qué la insistencia en la poesía, Odette? Ay, chico, porque ese es mi idioma. Así como Genial. No, decía Alejandro Sanz, no, no es que sea mi trabajo, es que es mi es idioma. mi idioma. Es mi modo, y además es muy retador también. Fíjate, la poesía es muy rigurosa, la poesía es una Claro. señora seria que me exige que por más que yo quiera relajarme un poquito, dice, a ver, usted póngase ahí y vea lo que está escribiendo y busque la metáfora mejor, no ponga cualquier palabrita. Entonces, es una disciplina de mucho rigor. Sí, Y además es una forma de expresión efectiva, es lo que me sale, ¿no? claro. Ujú. Cuando yo quiero expresar cosas, sale generalmente en forma de poesía. La narrativa fue muy divertida, ha sido muy divertida y yo pienso que en algún momento regresaré. Pero la narrativa lo que pasa es que me exigía o me exige como un tiempo que no es exactamente el mismo tiempo de Al la mismo tiempo poesía. la La poesía, narrativa es que cierto. tú te sientes a Ujú. escribir y Sí, que sí. tengas un ambiente de, por lo menos a mí, un ambiente de soledad, de tranquilidad, donde tú te ensimismes y te vayas por ese túnel por el que se va uno cuando está Claro. escribiendo. Ujú. Y eso no lo he tenido durante mucho tiempo en el trabajo que tengo y con el horario que ¿Qué tengo. tienes? Claro. Y esa ha sido el momento, la razón porque la narrativa, por la que la narrativa, por la que no ha vuelto a aparecer un libro de cuentos a pesar de Justamente, que esa era la otra pregunta. O sea, tú tienes con la boca abierta y Hotel Pánico, ¿no? Y entonces aquí la pregunta era todo lo contrario, porque son, lo debo decir y lo digo de cara a todo el que esté viendo este programa, son dos libros que hay que leerse. Con la boca abierta es una belleza en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y Hotel Pánico es un tronco de libro, completamente, completamente hablando. Creo que de las mejores cosas que se han publicado, te lo he dicho varias veces, que se han publicado de escritoras cubanas en las últimas 3 décadas. Y son, repito, dos grandes, grandes libros. Aquí la pregunta sería, hubiera sido, porque ya la respondiste, eso. ¿Por qué tan pocos libros, Odette Alonso, tan pocos libros de cuentos? ¿Okay? sí ha sido eso, a pesar de que de las libretas que están ahí, las estoy mirando, están llenas de apuntes y ahí, y yo tengo la idea del libro, incluso lo que va a unir ese próximo libro, que no es que sea el único que vaya a ser, sino el que he estado como mirando. Eh, pero yo no soy muy disciplinada como son ustedes los narradores, los otros narradores, de que tienen esa disciplina de sentarse y escribir, aunque no sirva, yo si no voy a escribir algo que no sirva, la verdad no me siento a escribir, como que lo voy escribiendo, no voy escribiendo en la En la cabeza cabeza, también, ya, ¿no? claro. Ujú. Y de pronto si salen así como fragmentos de lo que sería ese próximo libro de cuentos, pero realmente ha sido esa situación de la cuestión laboral Ujú. la que ha limitado mucho, la que me ha limitado mucho en las cuestiones de la narrativa. Cuando tú hablas de la cuestión laboral es todo el trabajo tuyo en la UNAM, en Ajá. distintos... Ya. Sí, ¿Qué? en la UNAM porque yo tengo una plaza a la que tengo que llegar a determinada hora y trabajo por decir de 10 de la mañana a 8 de la noche, Ujú. ese es el horario, y luego tengo una oficina que comparto con otros compañeros, o sea que no tengo la facilidad Claro, de cerrar exacto. una puerta y hacer otra cosa.
Y la poesía es más fácil porque tú agarras un bolígrafo y apuntas unos versos y nadie te está mirando, pero si tú estás más tiempo tecleando, siempre están los ojos de todos alrededor, viendo dónde estás y lo que haces, ¿no? Porque esta muchachita está escribiendo tanto en la computadora en vez de revisar el libro que tiene aquí, que tiene al lado. en el papel en este lado, ¿no? Entonces, eso como que me ha limitado un poco esa situación. Y yo creo que también hay un asunto de mental, de imponerse, de meterse en ese túnel justo que te decía y decir, bueno, ahorita voy a hacerlo. Y yo pensé que la epidemia iba a ser el mejor momento para que eso sucediera y sin embargo la epidemia me ha llevado por otros caminos también. Claro. Que no son los que yo pensaba. Lo que tú pensabas. Yo pienso, por ejemplo, todo lo contrario a ti. O sea, pienso que te apoyo diciendo algo. O sea, yo jamás en la vida, creo que los únicos poemas que he escrito, se los he escrito a mi esposa. Y le dije que si algún día, una vez que yo muera, alguno de esos poemas salen publicados, le saldré por la noche a hablarle de eso. O sea, yo creo que la poesía es el género superior que existe. Es decir, es un género muy exigente, muy riguroso. No es lo que mucha gente piensa, que es ponerse a hilar versitos. No, es un género que exige mucho. Y para mí lo considero tan grande que no me atrevo a perpetrarlo, Odette. Lo confieso completamente, lo he dicho muchas veces, y sí, escrito, pero eso no se publica, ¿no? Entonces, Odette, aunque yo mismo, como te decía ahorita, soy culpable, me declaro absolutamente culpable de que algunos te hayan encasillado, porque yo escribí que Espejo de tres cuerpos, tu novela, es la mejor novela de tema lésbico escrita hasta la fecha en las letras cubanas. Eso lo digo absoluto y que me demuestren lo contrario. Exacto. Escuchen eso que está diciendo ese señor. Pero yo leo esa novela más que nada, como hablamos ahorita, como un clásico triángulo entre tres personas que comparten sueños, intereses, etcétera, más que como una novela lésbica. La pregunta es, ¿cómo surge esa novela? Pues esta novela surge en el momento en que estaba yo precisamente escribiendo los cuentos de los dos libros de Con la boca abierta y de Todo el pánico, que se escribieron simultáneamente, y anotaba yo las malas ideas que me venían y de pronto vino la idea del triángulo amoroso entre estos tres personajes, este tipo de relación, ¿no? Y dije, eso va a molestar muchísimo, y efectivamente molestó muchísimo. Y de hecho yo no sé hasta qué punto... Bueno, molestó y enganchó, Odette. Ah, claro, porque el morbo es muy grande, por supuesto. Y entonces dicen, ay, ¿cómo es posible que digas eso? Pero al mismo tiempo están ley. Claro, pero te digo, yo no sé hasta qué punto ciertas críticas a Espejo de tres cuerpos fueron suficientemente mordaces o incisivas como para hacerme a mí considerar el regreso a la narrativa. Y eso te lo estoy confesando a ti como si fueras un psicólogo. No lo he dicho yo con anterioridad en ningún momento. Sí lo he dicho, pero en ámbitos más cercanos, íntimos. Y yo tendría que ver hasta qué punto esas críticas me hicieron tanta mella en mí que me da temor el regreso a la narrativa. Aunque la narrativa, pues lógicamente, como dices, puede ser desde otros ámbitos y desde otras miradas, desde otras denuncias, desde etcétera, ¿no? Y sí, o sea, así surgió. Surgió con el afán de molestar, de decir, voy a poner esto, porque estaba yo escribiendo Un puñado de cenizas, que me parece a mí uno de los mejores relatos, de los más logrados. Más logrados, cierto. En ese tono, incluso el asunto de la técnica y de cómo estructuró la narración y tal. Y enganchado con Un puñado de cenizas salió la anécdota original de Espejo de tres cuerpos, y yo empecé a escribir Espejo de tres cuerpos pensando que iba a ser un cuento. Y fue muy fascinante la manera en que la misma anécdota se fue desarrollando, enredándose, saliendo otros personajes, estos mismos personajes teniendo otras maneras de reaccionar que no eran las que yo tenía previstas.
fue muy, muy fascinante el acto de la escritura de esa novela, para mí misma sorpresivo el modo en que la narrativa te lleva a veces por caminos que tú no tienes tan previstos. O sea, yo sabía cómo iba a empezar y cómo iba a terminar y lo que iba a pasar en ese trayecto, pero todas las ramitas de alrededor no las tenía tan claras. Claro. E irlas descubriendo fue un ejercicio maravilloso, la verdad. Bueno, tú lo que tienes que aprender de esa lección es que tú tienes que escuchar más a tu hermanito Amir Valle, que no por gusto es considerado un crítico importante en tu país. Sí. Que hasta ahora no me he equivocado cuando he dicho esta es una gran obra y sigo y le digo a cualquiera. Es decir, Espejo de Tres Cuerpos es excelente en la construcción de personajes. Es decir, esos tres personajes son inolvidables. Vamos a decir, la trama es tan apasionante que no la puedes soltar. La novela está construida perfectamente a nivel, digamos, de lenguaje, gramática, porque tú sabes escribir muy bien. Es decir, tú dominas muy bien el lenguaje. Pero lo más importante es que eso que yo decía al inicio, puede molestarle a alguna persona, quizás algún moralista, etcétera, la anécdota en sí, y eso lo lleve a escribir determinadas cosas. Pero la historia es la historia de amor, de pasión, de traición entre tres personas que pueden haber sido tres homosexuales y pudieron haber sido un hombre, una mujer, o sea, es lo mismo, absolutamente. Y eso es lo grande que tiene esa novela. Es sencillamente un cántico, en mi opinión, un cántico a todo lo hermoso que podemos lograr y a todo lo bajo que podemos caer. Ya, en esa novela está todo eso, la recomiendo completamente. Entonces, ya casi que estamos terminando. Has vivido, se puede decir que la mitad de tu vida en México. Sí. Pero en México, ya lo dijiste, has escrito casi toda tu obra. También. Si te preguntaran, escritora cubana, escritora mexicana, ¿cómo tú te definirías? Mi gran problema es una cosa que constantemente, porque déjate tú cómo me defina yo, cómo me definen los otros. Los demás. Para mí está esa mezcla. Hay un término que es Argenmex, que define a los argentinos que viven acá, que vinieron cuando las dictaduras y no sé qué cosa. Y hay un término que es Cubamex, que seríamos nosotros los que vinimos y tenemos tanto tiempo acá. De hecho, ya yo tengo más tiempo viviendo en México que lo que viví todo el tiempo en Cuba. En Cuba, exacto. Entonces, yo creo, o sea, yo para mí, en mi vida personal, me parece que soy una persona muy metida en la realidad mexicana, que vive como mexicana, que habla como mexicana, como ustedes habrán podido ver, que escribe en muchos casos anécdotas y temas que tienen que ver con la vida mexicana y también en la literatura, en la narrativa y en la poesía indistintamente. Y que he estado vinculada, he hecho labor de promoción desde la literatura, tanto la cubana como la mexicana, en esta parte mía antologadora y promotora de la cultura. Entonces hay esa mezcla entre las dos nacionalidades, pero el otro día, o sea, yo siempre he dicho, cuando uno sale de su país, y tú lo sabes, ya no es ni de ese lugar que se fue, pero tampoco nunca será del otro lugar donde llegó, porque ni allá, ni me reconocen, decía yo el otro día, ni en Cuba me reconocen como poeta cubana, a no ser en ciertas redes de clandestinidad de muchachos jóvenes que buscan y encuentran alguna gente que de las que vivimos fuera, ni aquí me reconocen como poeta mexicana, porque obviamente yo no soy mexicana y cuando tienen que referirse a mí dicen la cubana, la cubanita, y no dicen esta señora asumida mexicana. Asumida mexicana. Entonces hay esa, pero fíjate que esa mezcolanza también es mucho más interesante, porque así no es uno ni de un solo lado ni del otro, sino que puede ligar esas dos realidades. Es más enriquecedora. Sí, y ser una persona que vive dentro de una realidad, porque tiene muchos años viviendo en ella, pero que a su vez cuando recuerda, no hay que recordar, está la familia ahí a la que hay que mandarle la tarjeta y hay que mandarle el dinero y no sé qué. Cuando se refiere a Cuba, pues también hay todo un mundo que pareciera
extraño a los ojos o exótico a los ojos de los de acá, que también es muy interesante explorar. Entonces venimos siendo como una mezcla de las dos cosas e incluso de muchas cosas más, y eso, pues digamos que para consuelo, digamos que es más interesante. Más interesante. Bueno, una última pregunta, querida Odette. Final, vamos a decir, si tú tuvieras que hacer una definición ahora mismo de cómo es la Cuba ideal que sueña Odette Alonso, ¿qué dirías? Pues mira, yo la verdad no pierdo mucho tiempo en soñar una Cuba ideal, porque creo que esa Cuba no existe. Bueno, a lo mejor estoy muy amargada, pero creo que esa Cuba, para que existiera una Cuba ideal, tendrían que pasar muchas cosas que no las veo en el camino en ningún momento. Pero digamos que haciendo un ejercicio de imaginación, yo a veces he dicho, si Cuba fuera otra cosa que no es la que hemos vivido, la que viviremos, me gustaría tener un departamento frente al malecón mirando el mar, en esa parte tan bonita del Vedado. Y esa Cuba sería un lugar pues muy parecido a los países donde hemos vivido nosotros, ¿no? Que tú puedes comprar y vender tu departamento para buscar otra cosa mejor, que tienes un trabajo donde ganas a lo mejor no una gran fortuna, pero ganas lo necesario para vivir, y vas al supermercado y encuentras esas cosas, y la moneda con que te pagan es la moneda con la que compras las cosas que necesitas, y tienes una tarjeta de crédito o tienes unos créditos donde a lo mejor puedes comprar pues este teléfono de donde estamos mirándonos, o la computadora, las cosas necesarias para tu trabajo, donde tú te bastas a ti misma para vivir, para sobrevivir, para tener una familia y llevarla al mejor camino posible. O sea, nada de eso es Cuba, mira. Y es una idea como muy... Donde no tenga uno que tener hijos que le manden dinero desde fuera. Exactamente, ni que te recarguen un teléfono. O sea, eso es lo más absurdo de la absurdo, vida. Absurdo. Cargar tu teléfono con tu dinero que ganas trabajando, o comprar una pechuga de pollo, o ir al supermercado y no comprar un paquete así de 2 kilos de pollo, sino comprar el que te vas a comer al día. Al día, sí, punto. Una serie de cosas que no es Cuba, y que la verdad yo no veo en el camino que haya una posibilidad inmediata en que lo sea. Lamentablemente es así. O sea, uno no quiere ser pesimista, pero cuando mira y analiza la realidad, analiza también el modo en que los cubanos del exilio y de la isla nos comportamos también. Uno ve exactamente todo eso. Es decir, tu posición incluso de tratar de vivir en la realidad en la que se vive y que el país quede como en un segundo plano, está siendo casi hoy lo más lógico posible. Es decir, es lo más lógico ante todo lo que uno ve, ¿no? Y también es lo más sano, porque, bueno, te vas a volver loca tratando de hacer de ese país lo que tú quisieras que fuera, y nosotros ni siquiera estamos en ese país. Y los pobres muchachos no pobres, los muchachos que van y se paran ante el Ministerio de Cultura y reclaman cosas, y pues están tan solos, porque decía yo en el artículo de cuando lo de San Isidro, que toda la solidaridad de la izquierda y hasta los centros políticos de América Latina y del mundo, toda la solidaridad para la Marea Verde Argentina, para los estudiantes de Chile, para Perú, para toda la solidaridad, para todo el mundo, menos para esos muchachos de San Isidro o del N27. Exacto. Pues entonces es muy difícil para ellos, porque ellos están entre la no solidaridad de quienes debían solidarizarse y la exigencia de nosotros, que queremos ver en ellos lo que no fuimos nosotros. Lo que no fuimos nosotros, exactamente. Están en un intermedio que es también muy difícil. Yo les deseo mucha fuerza y mucha claridad para enfrentar esos caminos que ellos quieren enfrentar, y que sigan adelante si así lo deciden. Y eso podría ser un modo en que se desarticularan algunas estructuras, pero pues como te digo, esa es una Cuba de la imaginación que yo en la realidad no la veo en ningún momento. En ningún momento.
Bueno, Odette, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. De verdad ha sido una charla lindísima. Ojalá algún día podamos hacerla sentados uno al ladito del otro, ¿no? Y grabarlo todo bien y hacer un recuento de esto. Y ojalá en ese momento podamos estar equivocados en esto último que estamos hablando, ¿no? Ojalá, ojalá. Y que sea allá en La Habana, en una terraza bonita. Bonita frente al malecón. Bueno, muchas gracias. No, un abrazo, amigo. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para que seas avisado cuando salga un nuevo video. Muchas gracias y hasta la próxima.